Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. El 85% de los productos culturales que se consumen en España son piratas, según el último estudio elaborado por el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales del 2014. Lejos de disminuir las descargas ilegales de contenidos protegidos, parece que esta lacra sigue en aumento. Algunos de los argumentos que intentan justificar estas cifras alarmantes es el elevado precio de los mismos como consecuencia de los impuestos que se le aplican a través del IVA. En los últimos días se ha reavivado este debate y fuentes muy cercanas a Rajoy afirman que el Gobierno tiene la intención de bajar el IVA cultural con carácter inmediato del 21 al 10%, algo que es muy demandado por el sector de la cultura, ya que contribuiría a revitalizar esta industria que está atravesando uno de sus mejores momentos en nuestra tierra. Saludos y muy buenas noches de nuevo a todos los que estáis ahora mismo desde vuestros hogares siguiendo La Lupa y este debate que está suscitando mucho interés, especialmente a través de las redes, como saben, @lalupactv. La mesa que tengo de contertulios esta noche desde luego es de nivel y no sé cómo pasar a presentar a don Carlos Álvarez Novoa. Aunque él, yo me imagino que se quiere desligar de ese personaje que a todos nos hizo adorarlo, en la película Sola, podríamos decir toda su trayectoria que le podría contar de alguna manera. Bueno, pues hasta el mes de enero ha estado en el Teatro Español de Madrid haciendo el Ricardo III con Juan Diego. El día 27 de este mes, Día Mundial del Teatro, hará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid Variaciones Max sobre Luces de Bohemia. En el cine, por ejemplo, está haciendo La luz con el tiempo dentro, en la que interpreta a Juan Ramón Jiménez. Desde luego, bueno, pues tiene una personalidad que se lo puede permitir. Pendiente de estrenar La novia, un largometraje de Paula Ortiz sobre bodas de sangre. Ha estado rodando en Matalascaña el cortometraje Nudista de Alejandro Filiz. En televisión, el pasado lunes, intervino en el capítulo 4 del Ministerio del Tiempo, serie de televisión española, y podría seguir diciendo una serie de cosas que dice, ¿de dónde saca este hombre esa vitalidad? Y además nunca dice que no cada vez que se le llama y está aquí con nosotros, así que es un honor. Don Carlos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, encantado. Un placer muy fuerte y se lo dije en persona, pero como sé que nos estás viendo ahora mismo desde tu casa, nuestro compañero del deporte, Kiko Canterla, le manda un abrazo muy fuerte que dice, me voy a intentar pasar por allí por el correo, pero si no le das un beso de mi parte, así que un abrazo. Bueno, entre la mesa tenemos que destacar también a Paola García Costa. Muchos de nosotros la conocemos porque es la jefa de comunicación del Ateneo de Sevilla, que además está haciendo unas gestiones culturales maravillosas, pero además yo le tengo más admiración si cabe cuando supe que es cineasta y que ha tenido la sensibilidad suficiente como para estar haciendo la dirección y el guión de un documental Línea de Meta con José L. como protagonista, que es un padre que, empujando el carro donde está su hija María, intenta concienciarnos a todos de una lacra social a la que muchas veces, como no le pongamos la lupa, no somos conscientes. Son esas enfermedades raras a las que no es rentable mostrarle interés, pero que cuando te tocan tus carnes, cuando de verdad sientes que la indefensión es total, porque todos pagamos impuestos y a cualquiera nos podría tocar. Paola García Costa, muchas gracias de verdad y enhorabuena por ese trabajo. Y si os tengo que presentar a Manuel Marbizón Carballo, pues yo no sé si coger a Antonio Burgos, que le dedicó una de las mejores columnas que le he leído a mi Manolo Marbizón, o deciros pues que yo no sé por dónde, que el 26 de noviembre de 1956 esta tierra tuvo el honor de hacerlo sevillano, que ha compuesto un sinfín de obras, compositor, productor, arreglista con más de 500 obras registradas. Cuando le están maquillando María Batelli, nuestra maquilladora, le dice, yo estoy enamorada de ti. Lo conocí más de cerca a través de una compañera de Canal Sur Radio, Charo Padilla, que sé que todos admiráis muchísimo, y os podría decir que la televisión, la radio, la publicidad y sobre todo la Semana Santa de Sevilla le debe mucho. Muy buenas noches, Manuel. Encantado de estar ahí con vosotros. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Chantal de la Cruz, ¿qué os digo? Pues que Chantal de la Cruz es la preciosidad que tengo a mi lado, buena profesional donde los haya y la voz de la lupa. Muy buenas noches. Buenas noches, Eli. Bueno, hemos salido a la calle para hablar y preguntar si somos piratas, y la primera impresión que te llevas, y te doy a ti primero la palabra, Chantal, ¿cuál ha sido?
Pues nada, la impresión que os tengo que trasladar de lo que he salido a la calle a preguntar es, bueno, si se está a favor o no de esa piratería de la que vamos a hablar esta noche, y lo que suele contestar sobre todo la gente joven es que, bueno, si se paga una conexión a internet, pues al final se está pagando supuestamente por ese consumo, porque con la crisis económica que actualmente hay en el país y con los precios a los que está sometida la cultura, no se puede acceder a esos contenidos, y ha sido casi que sola esa la opinión que he recibido de la calle. Antes de entrar en esa línea de debate, y muy buenas noches a todos y cada uno, Carlos, de verdad, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál ha sido la primera sensación que se ha llevado de la entrevista con Gervasio Iglesias, que está poniendo que el cine andaluz está viviendo un año histórico? Bueno, creo que estamos todos en Andalucía felices con el éxito que ha tenido Isla Mínima. Creo que el antecedente en el que yo tuve la fortuna de estar muy cerca fue Benito Zambrano, con el éxito que se obtuvo con la película Solas, y de aquí a allá pues se ha recorrido un camino con títulos verdaderamente importantes. Creo que podemos estar orgullosos del cine que se hace en Andalucía, de los profesionales que aquí están, los guionistas, los productores, fotógrafos, directores de arte, etcétera. Estamos viviendo, creo, un momento espléndido aquí en nuestra tierra como en el resto del país. Paula, buenas noches. Buenas noches. De la entrevista con Gervasio Iglesias, ¿qué destacaría? ¿Con qué te has quedado? Bueno, yo de Gervasio Iglesias destacaría que es uno de esos protagonistas del cine andaluz, no solamente recientemente por todos los Goyas que se ha llevado la Isla Mínima, sino, como dice Carlos, forma parte de ese plantel que lleva trabajando por el cine de Andalucía desde más de hace una década, rompiendo la imagen que se tenía hasta entonces de un cine de pandereta, ¿no? Benito Zambrano hace 10 años consiguió que con Sola se demostrara que aquí en Andalucía se hace un cine y se puede hacer un cine de profesionales con historias universales que sean capaces de emocionar a espectadores de Holanda o de otras partes del mundo, y es una venia que han tomado otros cineastas, como es el caso de Alberto Rodríguez, pero que en cualquiera de las fórmulas son gente que lleva haciendo desde más de hace una década en beneficio de los que están y de los que venimos, claro. Y Manuel Barbizo, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel, nos llueve de nuevo un cuaresma, pero ni los americanos, como decimos, van a conseguir que lloremos por eso. Nosotros, seguro que no llueve, y si llueve haremos como que no existe la lluvia. Me ha llamado mucho la atención, Manuel, cuando Gervasio decía que yo soy ateo, pero soy de Santa Ángela, ¿no? Esa pasión que se tiene también en Sevilla por las Hermanas de la Cruz es curiosa. Eso es algo inentendible del que viene de fuera, ¿no? De que hay muchas personas que tengan, bueno, que no profesen ninguna fe o que tengan realmente cierto rechazo ante la fe y sin embargo pues pertenezcan a una determinada adscripción, ¿no? O por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que sean seguidores de Santa Ángela de la Cruz o que sean seguidores de la Macarena o que tengan ciertas devociones escondidas y demás, pero bueno, eso es Sevilla y la magia de Sevilla, la Semana Santa que antes estábamos hablando, Carlos y todos nosotros, y esa es la magia de esta tierra y en ese momento, ¿no? Yo quería decir con respecto a Gervasio, que voy a hacer un símil futbolístico, ¿no? Cuando en un equipo de fútbol se da toda una generación, como pasó en el Sevilla, de las copas y demás, ¿no? Que nacen todos y que se ponen todos a trabajar, pues yo creo que pasa exactamente en el cine ahora mismo. Siempre ha habido personas importantes, muy importantes en nuestra región, dedicadas al cine, que han hecho muchísimo por el cine, pero ahora mismo los planetas se han conjurado, alineado para que tengamos, y Gervasio es uno de los capitanes de ese equipo fantástico. Yo creo que la generación ahora mismo que tenemos es una generación ganadora. Pues con ese espíritu vamos a empezar el debate. Yo lo que me gustaría, me preguntaba antes, Carlos, ¿tenemos a alguien que esté de verdad en contra de la necesidad de ser menos pirata y de apostar por darle el valor a la cultura que tiene? Y la verdad es que es complicado que alguien abiertamente y en directo te diga, mira que sí, que yo lo que apuesto es porque se pague una tarifa plana en el mayor de los casos, pero porque voy a pagar por algo que puedo tener gratuitamente. Pero claro, eso se dice detrás de las cámaras, pero es muy complicado que alguien se sienta en una mesa a debatir con personajes y personalidades del mundo de la cultura como ustedes para decirlo cara a cara. Voy lanzando datos y sobre eso sí que me gustaría que entre nosotros mismos fuéramos capaces de generar pensamientos reflexivos a quien esté en sus casas y de alguna manera se siente interesado por el mundo de la cultura. El 85% de los productos que estamos consumiendo en España son piratas y en vez de ir a menos estamos yendo a más. ¿Eso qué significa, Carlos? ¿Cuál es la lectura que usted hace? Lo primero que a uno se le ocurre es muy duro
para expresarlo, ¿no? Porque yo quiero a este país, me duele este país, quiero a nuestra gente, y ese es de los datos que te sonrojan. Quiero decir que a mí alguien de fuera me digo, pero es que en vuestro país el 85% de los productos que se consumen se piratean, pues me produce ese pudor, ¿no? Quiero pensar que no es por un problema endémico de nuestra manera de ser, sino que creo más bien que ha faltado siempre, como en tantas otras cosas, una educación ciudadana para hacer ver a la gente algo que es muy simple, pero que sin embargo si no te lo hacen ver te habitúas a lo contrario, que también te parece evidente. Es decir, quien a través de Internet, por ejemplo, consume, descarga gratuitamente, aparte de lo que él abone por tener, como antes se decía, en lo que nos comentaba Chantal de los mensajes de Twitter, ¿no? Pero, no sé, a mí se me ocurre pensar, es una simpleza, pero por decir algo que me parece muy evidente. Yo imagino que un señor que esté cultivando unos champiñones ecológicos con un mimo especial, que utiliza unos abonos naturales, que logra un producto hermoso, sabroso y bello, y que nos lo comunica a través de Internet, ¿no? Y que nos cuenta que ha habido una granizada, que le ha estropeado la mitad, pero que ha logrado salvar el resto, que ha pasado 1000 dificultades y que al fin tiene el producto. ¿Qué pensaríamos si fuera posible, de repente, apretar un botoncito y recibir en casa gratuitamente 4 kilos de esos champiñones que este hombre ha logrado con su sacrificio, con su trabajo, con su creatividad también? Por el hecho de que yo esté abonando una cuota fija, tendría derecho a aprovecharme del esfuerzo de otro. Y este es un caso, ¿no? Pero sí, por terminar, si consideramos que en la industria del cine, de la música, en la literatura, en todo, hay tantas personas alrededor. Yo pienso en mi mundo, en el mundo del teatro, en el mundo del cine, ¿no? Pienso en todas aquellas familias que viven de ese trabajo. Pienso en el esfuerzo que supone el realizarlo, ¿no? El imaginar que ese producto, que hablaremos después por dónde estarían las soluciones, cuál es la responsabilidad del Estado en este sentido, ¿no? Pero que ese producto no esté valorado y que se esté robando, no tiene otra y palabra. empujando a la ruina a las personas que lo hacen, ¿no? Eso es lo que me parece lamentable. Has dicho, de lo último que has dicho, Carlos, yo creo que lo más importante. Es decir, las administraciones tienen mucho que decir. Las administraciones tienen mucho que decir porque la gente de Twitter lo que estaba diciendo es, si tenemos el vehículo y nosotros pagamos por el vehículo, ya tenemos ese derecho. El problema es que se está dejando entrar por ese vehículo algo que no está permitido. Quiere decir, las operadoras de Internet se están beneficiando que no hay una regulación y que no hay, digamos, un freno, un firewall, un muro para la entrada de todo ese contenido. Hombre, yo sé que es una medida desde el punto de vista de administración del Estado, es una medida impopular, por supuesto, porque además en España llevamos muchísimos años que se está diciendo que casi todo es gratis, que la cultura es gratis. La cultura no es gratis, la cultura para nada es gratis, la cultura hay que pagarla, no sé si la tiene que pagar el Estado, la empresa privada, los que vayan al teatro, no sé, pero la cultura no es gratis, porque hay gente que vive de eso, y si no se le paga, desaparece, que es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo sé que una medida impopular por parte del Estado, de alguna manera, poner se intentó en Francia, hay una ley que salió en 2009 para que se cortaba Internet si tú accedías a un exceso de contenido, pero luego que se ha derogado... se planteaba como que era censura, ¿no? De alguna manera. Porque era censura, pero claro, tenemos que regularlo de alguna manera porque estamos destruyendo un sector como es la cultura por parte. Antes de que Paola hable, mira, estamos viendo ese gráfico de por qué se piratea y si te das cuenta el 81% se plantea si puedo acceder sin ningún coste, ¿por qué lo voy a pagar? Pero ahí sí que nos lo planteamos y Paola, te cedo ahí la palabra. ¿Es cuestión más de educación o es cuestión más del dinero? Porque al final
sí que hay dinero para tomarte un cubata que te cuesta 7 euros y todo el mundo entiende que puede ser muy normal. Yo creo que es un problema complejo que aúna ambas partes. Por un lado es lo que comenta Manuel, que faltan modelos en este sector de los contenidos digitales, porque el propio sector es muy joven, solamente hace 20 años que estamos acostumbrándonos a que podemos acceder desde la televisión a un tablet. Yo no creo que sea joven, perdóname. 20 años es una barbaridad. Hace 20 años tú no podías ver películas por internet, pero desde hace 20 años el modelo es el mismo desde hace 20 años y la administración ha tenido 20 años para regularlo. Yo no creo que sea en eso estamos de acuerdo, pero por ejemplo, respecto a una cosa que me llama mucho la atención a nivel educacional, es como tengo una línea de internet, ¿no? Pues yo ya pago por la línea de internet y debo de tener acceso a las películas, ¿no? En Cataluña está la reciente y polémica tasa del cine catalán, que desde enero se ha aprobado que por cada línea ADSL nueva que se contrate, el usuario va a pagar 0,25 euros. Una recaudación que ellos estiman en Cataluña que al final se revertirá en 10 millones que se podrá invertir de nuevo sobre el cine catalán. O sea, tú pagas por una línea porque puedes descargarte. Ahora mismo está un poco ahí en stand-by porque dicen que es anticonstitucional, que el Estado, que desde la Administración se diga cuánto se debe pagar a una operadora. Solamente se lo estás dando al cine catalán, no al cine hecho en español, por ejemplo. Sí, pero si nos sirve de precedente, es digno de estudiar, porque aquí también se está estudiando, y de eso puede hablar mejor que nadie Manuel, el tema de la ley del cine en Andalucía. Entonces, está bien mirar fórmulas de fuera para aplicarla. Eso pasa en el Reino Unido y no se mata a nadie ni hay ningún problema. En el Reino Unido se paga por ver la televisión, la BBC se paga, sabéis que se paga, que no es una cosa gratuita que te compras un receptor y la ves, sino que la BBC se paga y tienen canon muchísimas de los que proporcionan internet o contenido, tienen un canon determinado y ya está, y nadie se rasga las vestiduras. Sin embargo, Manuel, yo creo que habría que distinguir lo que debe llegar gratuitamente al ciudadano sin necesidad de abonar ningún tipo de canon, porque es un derecho del ciudadano a recibir, por una parte, información, por otra parte, entretenimiento, por otra parte, opinión, ¿no? Entonces, yo soy absolutamente partidario de canales públicos bien dotados, bien administrados, bien realizados, ¿no? Que puedan ofrecer al ciudadano ese consumo sin necesidad de que tenga que abonar nada. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no, para nada. Ya. No, por eso tienen que existir los canales públicos, lógicamente. Claro. No, me refería concretamente a que si existe un canal privado, lógicamente el canal privado, pues a lo mejor precisa de imponer unos cánones de consumo, porque se trata efectivamente de una empresa privada. Entonces, en lo que sí me parece fundamental es que el ciudadano pueda acceder a esos contenidos a los que tiene derecho a través de las empresas públicas, y dentro de las privadas creo que también tiene que, como de hecho ocurre, tiene que tener acceso a recibir productos que no le cuesten absolutamente nada. Por otra parte, también pienso que no lo hemos dicho, porque la mayoría de las personas jóvenes que tienen posturas distintas a las que hasta ahora aquí estamos defendiendo, hablan de algo que a mí me parece también muy hermoso, lo que es Internet como una gran plataforma de libertad por la que uno puede, por decirlo de alguna manera, recorrerla sin trabas y sin vallas, ¿no? Que a mí también me parece muy hermoso que eso pueda existir, pero claro, vuelvo a mi planteamiento inicial, siempre y cuando eso no vaya en perjuicio de aquellas personas que su trabajo de creación queda queda gravemente perjudicado cuando no es que son dos cosas que no pueden convivir, desgraciadamente. La regulación más tarde o más temprano llegará. Yo confío en que llegue. La música llevamos 12 años o 15 años prácticamente que ha arrasado Internet con la música. Se han cerrado casas de discos, se han cerrado... la música ha sufrido, está sufriendo y está ahora mismo en un momento realmente bastante malo, tanto que los músicos se tienen que refugiar en esas noches de las televisiones, que muchos, si encendemos la televisión, vemos a las 4 de la mañana músicos tocando y demás, algunos más buenos y otros menos buenos, y que realmente se ha refugiado en la nocturnidad a la noche. O sea que la música, lo que pasa es que ya le está tocando la hora al libro
ya le está tocando la hora a otros sectores, y entonces ahora yo confío en que se empiece a mover todo esto, porque son sectores mucho más un dato que lanzo encima de la mesa: lo más pirateado es la música, seguido del cine, y lo tercero empieza a ser ya los libros. Como dato, en 2014 se contabilizan 335 millones de accesos ilegales a libros digitales, con un valor de mercado de 2.680 millones de euros, que produjo lucro cesante por 100 millones de euros. El 60%, estaríamos diciendo que 6 de cada 10 internautas entenderían que si se les pusiera una especie de tarifa plana, la entenderían como accesible o como aceptable. Y eso es algo de lo que ha dicho también, por ejemplo, Gervasio Iglesias, que decía: tú cuando estás pagando, bueno, pues no lo sé, Imagenio o desde donde entre, estés pagando un importe un poquito más elevado para poder saber que de eso se deriva a algún lado. Mi pregunta, y os lanzo, y quiero que en esto seáis lo suficientemente honestos: ¿se piratea porque no se le da valor a la cultura, o se piratea porque somos una tierra, especialmente en Andalucía, de picaresca, de decir, si puede ser gratis, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si me pidieran un porcentaje de lo que se me estoy ocurriendo el WhatsApp, la que se lió cuando nos pedían el 0,99 céntimos, y cuánto nos hemos ahorrado todo el mundo con el WhatsApp de nos llamar por teléfono, por ejemplo, o otras cosas. ¿Haría falta ser valiente para dar un paso adelante y decir, esto hay que hacerlo así, sí o sí? Estáis mirando... Sí, no, es que has dicho dos razones. Yo no creo que sea porque, al principio lo comentaba, no creo que sea por una cuestión de idiosincrasia de este país y que la gente sea pícara. No creo que sea eso, ni tampoco, ni mucho menos creo que sea porque se desprecia la cultura. Más bien lo atribuyo a que es un hábito en el que, como no se ha educado suficientemente a la gente para hacerle ver cosas como las que estamos comentando aquí, y es tan simple, tan sencillo en tu casa estar delante de un televisor y saber que puedes bajarte determinada película sin que eso te cueste, que la gente lo hace como una cosa, habituado a lo normal. Yo creo porque no tiene conciencia del daño que se hace con ello, ¿no? De la misma manera que, no sé, cuando vas por la calle, a mí me ha pasado tantas veces, ¿no? Y ves pues una película tuya que está en un top manta, que la están dando... Eso te tiene que dar un dolor de barriga, ¿no? Te da dolor de barriga, pero yo un día había un cantante conocido, que no quiero decir su nombre, coincidí con él en la calle Gran Vía, que le estaba echando una enorme bronca al señor del top manta. Del top manta. No, le miraba como si estuviera hablando en chino, él no entendía nada. Entonces, claro, este sería otro tema. ¿Quién se beneficia de esa piratería y qué grandes empresas están detrás de ello, que están moviendo lo que estas personas que están intentando ganarse la vida como puedan, ¿no? Y bueno, pues que yo creo que en el fondo que es una cuestión educacional, fundamentalmente. Yo le preguntaría a la gente se acuerda del canon digital, lo que se lió por el canon digital. Se lió porque cada aparatito que se vendía en las estanterías le ponían al ladito canon digital tanto, sumándole a la cantidad. Se llegó a un acuerdo, el Estado recogió y paga a la sociedad de autores muy poco, 5 millones de euros, por el canon digital, realmente sería muchísimo más, y sin embargo nadie habla de que ese 5%, 7% o lo que sea, se ha quedado en los instrumentos y en los televisores y demás, se lo han quedado las empresas, ha ganado el sector es muy potente, entonces tenemos un problema grave con el sector, y al sector le beneficia, digamos, esa piratería. A quien le perjudica verdaderamente son a los creadores, básicamente a los creadores y a las empresas adyacentes a los creadores, las empresas que gestionan todo eso, las casas de discos, las productoras de televisión, las productoras de cine, esos son los que sufren. Las grandes marcas, las grandes multinacionales ganan con todo eso, porque mientras más material de audiovisual tenga, evidentemente más fluido será todo el trabajo. Tenemos un problema grave ahí. Manuel, y acercando el canon digital a la ley Lasalle, por ejemplo, desde la SGAE, ¿qué pensáis de la ley? Porque en realidad es de alguna manera, actualizar y agravar lo que era el canon digital, porque la ley Lasalle lo que está realmente es primando esos impuestos que además creo que se pretenden detraer de las sociedades como SGAE, gestoras de derechos, para imponerlo a través de los impuestos al resto de los ciudadanos y en beneficio de los transmisores. Se da que va a haber gente que no consuma y sin embargo esté pagando. Entonces eso sí que
Pero Eso bueno, es injusto completamente. Es injusto, pero también ha habido aquí una época en los que no eran fumadores, pagaban tasas sobre el tabaco, impuestos sobre el tabaco, y por eso estaba más barato hace años ya, ¿no? Pero valía menos dinero el tabaco y nadie decía nada, ¿no? O sea que también yo creo que el tema del consumo de la cultura sí es inminentemente cultural o educacional, porque como son valores intangibles y nos movemos en una sociedad muy instrumentalista, donde prima o se valora sobre todo lo material, lo práctico, solamente hay que ver que están desmantelando todas las facultades de humanidades o de filosofía que tiene que ver con el pensamiento. Que entonces, partiendo de la base de que todo lo que no es práctico parece como que no es un trabajo, ¿no? Como que, bueno, eso es por amor al arte. Pero que la gente no piensa eso, que sea un trabajo. Sé que esa era mi lucha esta mañana cuando yo preguntaba. Me decía una chica joven, que vamos, que yo también soy joven, pero era una adolescente, decía, hombre, es que si tengo acceso a ese documento cultural, a ese libro o a esa película, no tengo por qué ir a pagarla, pero tendría que hacerla ver que es un trabajo que a esa persona le ha costado un esfuerzo y se dedica a eso, que no es que tenga un trabajo y de forma paralela escriba o haga cine, es que se dedica a eso, tiene que comer con eso. Yo antes, un segundo nada más, antes a Carlos estaba diciendo una cosa. Yo creo que sí, yo creo que desgraciadamente esto hay que regularlo y hay que regularlo por las administraciones, desgraciadamente, hasta que la gente se acostumbre, hasta que cambiemos de costumbre. Yo sé que tenemos una mala costumbre, positiva, tenemos una mala costumbre y tenemos que cambiar esa mala costumbre, desgraciadamente. Vamos a escuchar un momentito La Calle, porque creo que puede ser bastante ejemplificador de lo que se dice a pie de eso, a pie de calle. Lupa Callejera. Así tenemos más acceso a la cultura, por ejemplo, no es tan caro como antes. La cosa que ha dicho no ha cumplido, no va a hacer esto, no me lo creo. No ha demostrado nada, no creo que lo vaya a hacer ahora. Yo creo que son promesas, porque él todo lo que dijo que iba a hacer, de lo que dijo a lo que ha hecho, nada. Entonces yo no confío en él. La decisión de subir el IVA, no ya el IVA cultural, que es una generalización que no responde a la realidad, hay muchos IVAs culturales, incluso hay un IVA de tipo cero, que es el que aplica a toda actividad cultural que se realiza en recintos culturales públicos. Pero, como comprenderá su señoría, la decisión de subirla se enmarca en una situación en que las exigencias de consolidación fiscal obligan a subir los impuestos, obligan a subir los tipos y obligan también a reducir el número de tipos reducidos o superreducidos. Desde Guatemala nos llega la lejana voz de nuestro presidente diciendo que va a bajar a lo mejor del 21% al 10% el IVA, que eso será en el momento oportuno, que no lo es. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid lo reitera. Se hace eco doña Dolores de Cospedal. Señores, aparte de esa cierta desfachatez que existe cuando en periodo electoral se hacen cosas o se prometen cosas que antes no se han hecho, en este caso concreto, cuando hay todo este clamor popular pidiendo que ese porcentaje del IVA descienda, cuando por razones evidentemente electorales anuncian que lo van a hacer, ¿cómo pueden decir que este no es el momento y que hay que esperar al momento oportuno? ¿El momento oportuno cuándo es? Cuando estén cerradas todas las salas de cine. Yo voy a hablar ahora sobre todo de lo que es mi mundo, ¿no? En el mundo del teatro, el tema de la piratería no han encontrado forma de hacerlo, ¿no? Todavía. Es más complicado todavía. Pero, ¿cuál es el momento oportuno para bajar el IVA? A que se cierren, repito, todas las salas de cine que puedan quedar en todas las ciudades españolas, a que desaparezcan todas las compañías de teatro que intentan sobrevivir. Esta promesa, aparte de ser electoralista, me parece que todavía exacerba más el disgusto de quienes estamos padeciendo esta medida, que, como todo el mundo sabe, somos el país en toda Europa que tiene el porcentaje de IVA más alto. Lo tuvo en un momento dado Holanda y a los 2 meses lo bajó, ¿no? Y en este momento, pues del 21% que estamos pagando en España, al 0% que paga en Suecia, al 6, 7, 8%, que es lo normal. Francia, Alemania. Claro. Entonces, nos podríamos preguntar cuáles son las razones por las que este gobierno, bueno, veíamos hace un momento al señor Wert hablando, la verdad es que me pone un poco nervioso cuando le escucho, ¿no? Porque desde aquellas declaraciones en las que quería justificar
la subida del IVA del 2000, aquel siniestro y triste verano del 2012, cuando se subió el IVA del 8%, que estaba al 21%, pues él hablaba de que el cine, que el teatro, que eran entretenimientos, ¿no? Y como eran entretenimientos, pues hay que pagar los entretenimientos, que lo dice un ministro de Cultura. Es que... Y planea además siempre esta imagen de que como que son muy condescendientes con la cultura y como que se aprovecha la cultura de unas subvenciones y demás que antes Gervasio Iglesias ha dicho con datos. De cada euro que se invierte, nosotros damos 2,5 euros. Exactamente, claro. Con lo cual, de condescendientes nada. Lo que pasa que se trata de que no jugar con oportunidades positivas, pero tampoco negativas. Yo voy a ser muy bestia, ¿vale? Porque usted está diciendo muy educado, pero yo la percepción que tengo es que se está apostando por crear una generación aborregada en todos los sentidos, en los que la cultura no es importante, como estabas apuntando, Paula, si estudias letras o filosofías, humanidades, etcétera, no tiene futuro ninguno, y que realmente cuando estamos hablando de entretenimiento se potencia el fútbol de alguna manera, pero en detrimento de lo que nos puede hacer tener un carácter reflexivo. Claro. Gervasio Iglesias hablaba de pensamiento único, eso estaba muy de moda en la década del 2000, pero 2015 yo es que creo que ese pensamiento único se está convirtiendo casi en una realidad en muchos aspectos. ¿Es una percepción sola mía o...? Yo creo que lo del IVA es el colofón a todo un tiempo de desastre en el mundo de la cultura. Empezó por la música, como te digo, luego el teatro, luego el cine, primero el cine, luego ahora incluso el teatro, y lo del IVA ha sido el colofón. Realmente yo te diría que con un IVA, sí, vosotros estabais hablando de un IVA de Francia y Alemania, que lo tienen al 7%, Italia lo tiene al 10%, Italia, un país similar teóricamente, que Italia lo tiene al 10%. Realmente empezó con lo que te he dicho antes del todo gratis y demás, ¿no? Y del todo gratis, además el IVA para desincentivar, no ya que la gente vaya al teatro, sino que un empresario que vaya a poner un teatro no lo ponga. O sea que eso es peor todavía, que no se genere ni tan siquiera el hecho el incentivo. Realmente es un deterioro terrorífico que no sé a dónde vamos a llegar. Yo no sé si esto ha sido un globosonda, lo de bajar al 10, un globosonda para ver la reacción que ha tenido y demás. Yo no lo he oído, en los papeles no está que Rajoy haya dicho que va a bajar al 10. Sí. Ha sido en Radio Nacional de España, ABC lo publicó, y ABC se ha hecho eco de una entrevista que Radio Nacional de España... Exacto, en Guatemala. Pero un globo sonda, ¿no piensa, Manuel, que los políticos, y eso nos tiene muy acostumbrado este gobierno, bueno, también el anterior, el gobierno Zapatero, también había ocasiones en las que se anunciaba para ver cómo la gente reaccionaba, y después los globos sonda famosos. Pero en este caso, globos sonda ninguna, quiero decir que, o muy ciego, muy sordo, y están nuestros políticos y el presidente, no hay que sondear nada. Yo te diría que sí, a ver si el fervor popular llega a las calles y a las masas, no sé, a ver si no se tira la gente a la calle. Por fines electoralistas, ¿no? Evidentemente. Hombre, claro. Ahora yo quiero retomar, ya que tú has empezado con lo que a mí más me interesa y lo que más me preocupa del tema que estamos tratando, y me gustaría pues vincularlo con la piratería, por buscar otra causa también a la actitud de quien piratea, ¿no? Por los costes que le produce, puede producir quizá para sus bolsillos excesivos el consumo de esa cultura. Tú hablabas, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, y también lo apuntaba Paola, que ¿por qué es importante la cultura? Evidentemente la cultura es importante porque un país cuyos ciudadanos no tengan espíritu crítico, no tengan un elevado nivel cultural, es un país que camina hacia el subdesarrollo, pero al mismo tiempo es un país que crea menos problemas. Es decir, tú citabas el exceso de información deportiva que incluso en medios públicos que se supone que están en actitudes progresistas y demás, es excesivo la información deportiva que se da. Un informativo, el 45% fútbol. Y durante las horas del día, ¿cuántas horas se dan, no? Entonces parece ser que ese interés es enorme. ¿Y cómo está, por cuánto está grabado el fútbol? Creo que por un 8%. O sea, realmente tiene. Bueno, el cine. Podríamos hablar de cuánto está ahora mismo grabada la prostitución también.
Pues no lo sé, pero las películas pornográficas puedo decirte que un 4%. Yo le iba a decir, el 4% de las películas pornográficas. Nos estamos planteando en el cine incluir una escena de sexo explícito en todas las películas, claro, para pagar el 4% en vez de 21%. Bueno, pues a lo que iba, perdón. Eso es muy indignante. Eso como es muy indignante. Que nos estamos riendo, pero cuando yo lo leí decía, en fin, yo no sé cuántos cines pornográficos hay y a dónde repercute finalmente, pero no sé el que teníamos se cerró. Si sabéis la noticia que hablas de fútbol, esto se va a arreglar, porque el fútbol está perdiendo 150 millones de euros anuales por la piratería, con lo cual yo creo que la piratería se va a arreglar para beneficiar gracias al fútbol. No me extrañaría nada. Pues siguiendo la línea de lo que quería decir, estaba intentando hacer una reflexión sobre la importancia de la cultura en relación con el IVA que se le aplique, ¿no? Entonces, en primer lugar, y lo fundamental es lo que tú iniciaste apuntando, que en la educación se refleja en esa desaparición de los estudios humanísticos o en este proyecto de nueva ley de educación universitaria de reducir las licenciaturas, las carreras a 3 años. Todo parece que va dirigido directamente a tener un pueblo no formado, inculto, para manejarlo mejor, ¿no? Pero cuando hablamos de que se reduzca el IVA en la cultura, y perdonadme, pues, lo que tengo en la cabeza, presidente, es el cine y el teatro, que es lo que me toca más de cerca, ¿no? Aparte de que, en contra de lo que el señor ministro piensa, estoy absolutamente convencido de que el cine y el teatro son los espejos que se colocan ante la sociedad para que la sociedad se refleje en ella, vea cómo le cuentan sus propios problemas y tome actitud, simbolizar y tomar actitud ante ello y concienciarte o informarte, ¿no? Esa es para mí la misión fundamental de la cultura y por eso creo que debe estar tan apoyada o si no está tan apoyada, no estar tan maltratada como supone este aumento del IVA. Pero es que en segundo lugar, y también hemos aludido antes a ello, que la gente no tiene conciencia de la cantidad de personas que viven de la cultura. Es decir, en el teatro, por ejemplo, en el cine, el espectador pues ve así actores, a lo mejor hay muchos figurantes y ve a mucha gente, pero no se imagina y se sorprende. De hecho, lo he vivido muchas veces cuando van a un rodaje y de repente ven todo la marejada de personas que hay en torno a esos 2 actores que en ese momento están ofreciendo su trabajo ante la cámara, que es lo que se ve, ¿no? Miles, cientos de miles de personas que viven de ello y que están siendo maltratadas con este aumento. Pero por último, y esto termino con ello, me parece lo más importante, me parece de una ceguera absoluta el no entender lo que la cultura como industria puede suponer, ¿no? Yo muchas veces en Mérida he tenido la fortuna, porque es un sitio maravilloso, de trabajar en verano, ¿no? Y alguna vez, tomándome una cervecita después de la función, pues no sé, viendo la cantidad de gente que pasea por Mérida y observando, pues no sé, pues una fábrica de embutidos enorme que pudiera ver desde la terraza. Pues yo pensaba para mí mismo, esa fábrica de embutidos a lo mejor existe porque, decía yo, no es por mí, ¿no? Decía porque nosotros estamos haciendo teatro aquí. Es decir, para Mérida, el apoyo que Mérida recibe en el teatro da a la ciudad una vida durante esos 2 meses del verano que casi sirven para cubrir los gastos del año entero. Es decir, que la reducción del IVA, otro enorme gran argumento, es porque se apoye a una industria que puede ser enormemente rentable, porque lo que Gervasio decía es que a través del IVA que pagamos, por cada euro que nos dan, reinvertimos 2, pero es que si estuviera apoyada esta cultura, eso podría producir muchísimo más, sin duda. Manolo, ¿cómo vives directamente el tema de los conciertos? Porque estamos hablando, por ejemplo, de teatro, o ahora podríamos hablar del documental de Paula, pero conciertos de Semana Santa o la Semana Santa en la calle, que todo el mundo graba, que cuelga, que se disfruta, pero que nadie de alguna manera paga esos derechos de autores. Bueno, no, todo lo que hay en la calle se refería a ver, era un poco engañoso, tal como lo decía, se refería a ver a que lo que se hace en la calle sin cobrar nada, eso no hay IVA cero porque no hay un pay-per-view, no hay un intercambio, evidentemente. O sea, una banda toca por una calle y bueno, pues no hay que pagar absolutamente nada porque no hay nadie que paga por sentarse a verlo. Distintos son las carreras oficiales donde la gente paga y hay un pay-per-view porque pasan cosas y hay música y bueno, hay una generación de derechos, bueno, que algún día bueno se resolverá sobre todo en todas las ciudades andaluzas que tienen unas carreras oficiales donde pasan todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿se paga IGAI ahí?
Ahí no se paga, se debe de pagar, por ley se debe de pagar, porque tú pagas como una butaca de un teatro, pues tú estás pagando una silla para ver un espectáculo, que tiene unas connotaciones religiosas, pues sí, ¿vale? Pero aparte de las connotaciones religiosas, Carlos estaba hablando que hay unas connotaciones artísticas, sociales, municipales. Hay una laguna. No, Laguna está muy clara. Laguna está muy clara. Chicos, quien organiza tiene que pagar, y el que organiza cobran, es. O sea, los cornetas y eso. Claro, todo el mundo cobra. Verás que yo no soy especialmente capillita, me encanta la Semana Santa, pero algunos de ellos se quejaban de que a lo mejor sus directores cobraban. No te estoy hablando de la carrera oficial, ¿vale? No, pues si no me hablo de la carrera oficial, todo gratis, no hay que pagar nada. Vale, pero en el sentido, y os pregunto, porque también muchas veces planea el tema de la piratería, porque no le llega mucho al autor y parece que se están beneficiando otros. Yo no estoy de acuerdo, pero es una opinión generalizada. Y en el caso de la Semana Santa, no te entiendo. Que por ejemplo, que lo que menos llega, escuchaba gente, ¿no?, decir, yo no pago un CD porque realmente el autor le sirve de publicidad, y en el CD se paga a muchos intermediarios, pero lo que menos cobra es el intérprete, el autor que recibe los conciertos. Te desgloso, cuando tú compras un CD, que yo no estoy de acuerdo, ya te digo, en cualquiera, pero sí lo escucho muchas veces. Un CD que tú compras a 9 euros, por ejemplo, en unos grandes almacenes, para la productora que hace eso, de momento ya le están dando 4,5 euros. El 50% como mínimo se queda el distribuidor, digamos, el distribuidor, los grandes almacenes. De esos 4,5 euros, ahí hay IVAs, ahí hay derechos de autor, ahí hay otros trabajadores, seguridad social de otros trabajadores, estudios de grabación, técnicos de sonido, señora de la limpieza de los técnicos de sonido. Quiere decir, de esos 4,5, de lo poco que queda, el autor se lleva aproximadamente 1 euro y quedan 3,5 euros. De esos 3,5 euros le quitas los impuestos, se te quedan 2 y pico, y de esos 2 y pico la productora tiene que pagar todo lo demás. Sí, la industria en sí, porque esto sí que es muy escuchado. Yo voy al concierto, que es como se beneficia el artista que yo quiero, ¿no? Ya te digo, que yo no es la opinión que comparto, pero sí escucho mucho sobre todo la música. El autor es de los que más cobran. ¿Por qué? Porque la sociedad de autores ha sido fuerte y ha defendido ese tema. El autor es de los que más cobra en ese CD, pero la cantidad más importante se lo lleva los grandes almacenes. Lo que ha contado Paula es verdad, Manuel, que la SGAE tiene mala prensa, en ese sentido de decir... Y yo soy miembro de la SGAE, te digo... Te la traslado, porque además estamos rodeados de gente muy joven que te dice... Te digo por 3 cosas tiene mala prensa. ¿Por qué? Cuéntanos. Mira, tiene mala prensa porque en este país a nadie le gusta pagar. Hacienda también tiene mala prensa. Es decir, pues si tú tienes que pagar lo que sea, pues una multa tiene mala prensa. Todo tiene mala prensa, ¿no? Y las SGAE tienes que pagar una serie de derechos que la gente no entiende que tiene que pagar. Eso es lo más importante, que la gente no comprende que tiene que pagar eso. Por eso tiene mala prensa. Tiene mala prensa porque se han hecho barbaridades en la SGAE. En los tiempos pasados se ha gastado muchísimo dinero. Ojo, dinero que no es de nadie, dinero que es de los autores, no es de la sociedad general, no, dinero de los autores. Se ha hecho una mala gestión de la sociedad. Es más, tenemos aquí en Sevilla un teatro, que no es un teatro, que es un edificio, que hay un multidisciplinar y demás maravilloso, que ha costado 72 millones de euros, que ahora no sabemos cómo ponerlo en marcha, realmente porque es complicado ponerlo en marcha. ¿Por qué? Porque nadie ha pensado, cuando se hizo un teatro de 72 millones, que hubiera gente para ir a ese teatro, habiendo la maestranza, FIBES, esto, en fin, bueno, una barbaridad. Se han hecho muchas barbaridades. Luego se han puesto unos impuestos, yo te diría que casi revolucionarios, a sectores que son, por ejemplo, las peluquerías, ¿no? Se ha hablado, las peluquerías, que estamos hablando muy poco, porque estamos hablando de 10 euros, 15 euros, no es nada, realmente... ¿Al año? No sé si es a los 3 meses, no sé, realmente es poco, es muy poco, 10 euros, 15 euros, no sé la cantidad, es poco, pero la prensa es muy mala. ¿Para qué te vas a ir a esas personas a cobrarle eso cuando antes tienes que irte a los que hemos estado hablando antes, a los suministradores de contenido, que tenemos un problema grave con los operadores? Vamos primero a trabajar con los operadores y luego nos vamos a la... Atacas al pequeño. Atacas al pequeño, que ojo, también por ley tiene que pagarlo, ¿me entiendes? Pero siempre hay, pues por eso tiene la SGAE tanta mala prensa. Chantal de la Cruz, redes sociales. Ojo,
pero una cosa, desde hace 2 años y medio en las GAE ha entrado o hemos entrado otras personas que entendemos que tenemos que hacer las cosas de otra manera y queremos y necesitamos la colaboración de todos para llegar a hacer todo eso. Muchas gracias. Os traslado rápidamente algunos de los comentarios. Los del IVA cultural, la verdad que casi todos iban por el afán recaudatorio del IVA cultural y por afán de electoralismo en este sentido, pero bueno, hay de todo. Traslado 2 que me han parecido interesantes. Nos dicen: cierran las páginas tipo Peli Junkies y España aún así bate el récord de piratería en el año 2014. Si buscaran soluciones en lugar de tanto prohibir, la cosa cambiaría. Y Miguel Ángel nos dice que gracias que solo se muestre el porcentaje de piratería en España y no el porcentaje de dinero que pagamos por ADSL y por el cine y por el teatro. Esa es la verdadera marca España. Evidentemente, si el IVA con el que se carga el cine y el teatro es tan desorbitado, de un 21%, el empresario se ve en la obligación de cobrar unos precios más elevados por taquilla, que entre otras cosas, si la gente no lo sabe, pues ha repercutido tremendamente en nosotros, en los profesionales, concretamente actrices y actores, aparte de que hay muchísimos más que nunca, maravillosos, magníficas actrices y actores en paro, estamos todos pues cobrando la mitad de lo que cobrábamos en años anteriores. Y para terminar, digo, porque esta noche, no sé si alguno va a tener alguna pesadilla, pero que también me gustaría a mí que compartir el asombro con el que nos hemos despertado esta mañana, ¿no? La noticia de cómo el dinero que el Partido Popular recibió de dinero de particulares y privados no cotiza Hacienda, ese informe que no se sabe cómo ha llegado al Ministerio y cómo se está justificando con que ese dinero no tiene por qué pagarlo porque el Partido Popular es como la Cruz Roja, ¿no? Que es una entidad que no tiene, o como Cáritas, creo que es el ejemplo directamente que pusieron, ¿no? Que como no tiene ánimo de lucro, que no tiene el dinero que recibe de donaciones privadas, no tiene por qué cotizar sobre de ello, ¿no? Y ese interés impositivo que el ministro de Hacienda tiene en cargar sobre nosotros estas cantidades desorbitadas, parece que no compagina con el hecho de que traten de desgravar al Partido Popular por ser como Cáritas, una entidad sin ánimo de lucro. No entiendo nada. Se queda clarísimo. Pero os voy a contar, de todas maneras, seguimos. Os recordamos que el día 22 no se dice mucho en los medios de comunicación, pero yo lo sigo recordando. El 22 todos tenemos la obligación, no el derecho, la obligación de decir quién queremos que nos esté gobernando, porque luego es muy fácil criticar, pero unos dicen que me voy a la playa, otros que me voy a despertar tarde. Por favor, es importante que todos digamos dónde queremos poner nuestro voto de confianza. No sé si voy a ser malvada, pero se está diciendo que desde los medios públicos especialmente no se está incentivando ese voto o esa participación masiva porque no beneficiaría a los de siempre, PP, PSOE. Sea como sea, creo que tenemos que, especialmente en Andalucía, dar un ejemplo más de civismo y cada uno, independientemente con sus colores y sus ideologías y sus apreciaciones, que se pronuncie en unas elecciones tan importantes como la del 22M. Os iba a comentar una cosa y ya que sepamos que tenemos 10 minutos, mañana es el Día del Padre, de aquí sois padre, tú no, así que nada, los papás están aquí y tenemos 17 millones de euros en esta mesa, que luego lo contará otra vez Chantal de la Cruz, y se van a dar a todos aquellos que estéis participando con nosotros a través de @lalupa_ctv. Nosotros aquí en el equipo nos hemos quedado con uno poco, así que JJ, que sé que nos estás escuchando, los que estáis aquí, ustedes también estáis invitados. Si nos tocara, o los 40.000 euros o los 17 millones, si nos toca la serie, prometido que hacemos que sea una película juntos o hacemos alguna cosa. Pero dispuestos a pagar impuestos. Sí, sin problema. Nada. Nosotros somos generosos, nos gusta Andalucía para vivir. En la práctica, la rebaja de impuestos a la cultura apenas repercutirá en los ingresos de Hacienda porque supondría tan solo 200 millones de euros. Son importantes, pero no es una gran cantidad. Y el impacto no sería significativo. Estamos hablando de esa valoración que se ha hecho de que se baje del 21% al 10% del IVA. Por ejemplo, en una entrada de cine de 7 euros supondrá un ahorro de 0,60 euros. En la entrada de teatro, que puede estar en torno a 25 euros, la reducción sería de unos 2,30. Y en un concierto por el que ahora se pagan unos 30 euros, la rebaja podría llegar a 2,70 euros. Es decir, que la verdad es que esa bajada de IVA es importante en lo que se refiere a una declaración de intenciones de nuestro gobierno por apostar
por algo que para nosotros es determinante, pero se tiene que seguir combatiendo, y es que quizás los precios siguen siendo, entre comillas, elevados si nos damos cuenta de que el nivel adquisitivo de las personas ha bajado de una forma alarmante. Lo estabas diciendo tú directamente, pero si hace escasamente 7 o 8 años todo el mundo nos quejábamos de ser 1000 euristas, ahora la gente da gracias a Dios si consigue ser 1000 euristas. Entonces, 30 euros en una entrada de teatro o 7 euros de cine, si vas con un niño, se te plantea en algo importante para algunas que teníamos el hábito de ir todas las semanas al cine. ¿Cuánto cuesta una entrada de fútbol? Que yo no soy muy futbolero. Yo no lo sé, pero lo estaba diciendo antes que puede ir en torno a 25 o 30 y cuesta mucho más cogerte una cogorza de cubata una noche cualquiera. ¿Y cuántos miles de espectadores hay en el campo de fútbol cada semana? Es verdad, lo estamos diciendo. ¿Es cuestión entonces de educación exclusivamente? Yo creo que sí. Perdóname que te diga, yo no parto pera con eso. La cultura, ya lo he dicho antes, la cultura no es gratis. La cultura hay que pagarla y la cultura hay que disfrutarla. El problema es que a lo mejor no sabemos disfrutar la cultura y no le damos la importancia. Te digo una cosa, los discos, tú decías, han perdido valor. Claro que han perdido valor, porque al ser gratis han perdido valor, ya no tienen valor. Yo me acuerdo cuando yo tenía un disco, yo soy muy mayor, como tú has dicho antes, y yo tenía los LP, y tener un LP de Emerson, Lake and Palmer para mí era importantísimo, era mi tesoro, mi música que me la ponía. Ahora mismo la música es un cleaner para usar y tirar, y se está convirtiendo todo, realmente el teatro, el cine, se está convirtiendo en usar y tirar. Es fácil el acceso y se le ha perdido valor, y al perder valor, lógicamente la gente ve caro 30 euros para ir a cualquier acontecimiento. Pues sí, porque de entretenimiento tiene en cualquier dispositivo móvil, tiene absolutamente lo que quiere y se puede descargar, bajar, poner. Pues el problema es que ha perdido valor la cultura. Para mí es el grave problema de todo esto. Pero habría que insistir en que no es lo mismo, yo digo por valorar el producto, ¿no? Que no es lo mismo ver a través de tu ordenador una película en la que no aprecias, o un concierto, ¿no? Y en el teatro, que la gente muchas veces no lo piensa, el teatro tiene algo, a mí me preguntan siempre en casi todas las ruedas de prensa si prefiero el cine o el teatro, y siempre digo el cine y el teatro, ¿no? Porque cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Pero en el teatro hay algo que el cine no tiene, y es que como espectador eres único, estás actuando, estás recibiendo al mismo tiempo un acto irrepetible, lo que esa noche puede pasar allí, que puede pasar, las cosas más imprevistas nunca ocurren, y tienes delante de ti el producto que se está fabricando delante de ti, que no se ha hecho antes y se ha elaborado o reelaborado, ¿no? Entonces eso tiene un valor. Cuando yo preguntaba por lo del precio del fútbol, aceptando que ojalá pudiera ofrecerse el teatro y el cine a menores costes, pero que también, dentro de esa educación que le falta al ciudadano, está el valorar, es decir, estás dispuesto a pagar por una entrada de fútbol. 500 euros han pagado en montones de ocasiones en un Real Madrid-Barcelona. Claro que comparando con ello hay que valorar lo que te ofrece el cine, el teatro, el concierto y todo el esfuerzo que supuso antes de preparación. No me quiero despedir sin que Paola nos cuente cómo ha sido su experiencia personal de Línea de Meta. ¿Y qué has sentido cuando has convivido con la impotencia de una familia que sabe que, como su hija tiene una enfermedad rara, que no es rentable para la industria y la investigación científica, pues poco más o menos que te dicen, te ha tocado mala suerte y hasta que te mueras vas con ello? Pues bueno, Línea de Meta ha sido un proyecto muy enriquecedor a nivel humano, por ende, porque se convive con una familia que está en una situación tan dramática como es a la que somete una enfermedad rara, y en la oscuridad y en el accidente es capaz de simbolizar y es capaz de interiorizar el duelo y seguir para adelante y seguir empujando el carro hasta llegar a la línea de meta, que se podría hacer hasta una metáfora de la cultura, ¿no? Pese a los tiempos oscuros, seguro que tenemos recursos, organizaciones, cineastas, creadores, músicos, compositores, para que al final todo fluya y lleguemos a meta. Y en el caso del documental estamos contentos porque, aunque sea modestamente, ponemos la cámara delante de una historia que merece ser contada, que son, al final es la historia que sufre 3 millones de personas diagnosticadas con una enfermedad rara en este país y de la que tampoco se acuerdan las administraciones. Entonces, ¿qué pasa? Al final todo casi se reduce a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de robo, de educación, de tema, en el caso del documental, de un tema social donde no hay visibilidad, pero y todo en la línea esta del pensamiento único, en el que si no piensas, no te educas, no te culturizas, realmente eres menos libre,
como dice Carlos, más esclavos, y solamente haciendo obras que permitan una experiencia única y una revelación, podremos ir el domingo a votar con más claridad también. Ayer veía yo en la película de Benito Zambrano sobre la novela de Dulce Chacón, La voz dormida, que es maravillosa, y había una frase que se dice en los años 30, o sea, en el año final de la guerra, en el 39, y que es completamente extrapolable a hoy, cuando ya la protagonista tiene su destino marcado. Una de sus amigas le promete, analfabeta, mujer, te prometo que voy a aprender a escribir y a leer. Mira, me pone los fichos de punta porque además Al recuerdo final, esa... Estamos hablando de que la cultura te libera. Exactamente. Muchas décadas después, con otros formatos, con otros medios, con otros canales, estamos hablando de lo mismo. De que se paga una entrada para ir al teatro, para escuchar música o para ir al cine, frente a si se paga una entrada que es todavía más cara para un espectáculo muy lícito como es el fútbol, pero donde no hay mente pensante. Es muy interesante lo que has apuntado tú también, Manuel, cuando has dicho que estamos ahora mismo en una época de Kleenex, en el que todo se consume de manera inmediata, pero no solamente la cultura. Yo estaba haciendo, automáticamente yo estoy aquí, os estoy escuchando, y estaba pensando, pero es que también nos pasa con las relaciones, es decir, las relaciones de amor de pareja, las relaciones con los amigos. Cuando hablaba con Gervasio Iglesias, que decía, hace más de 10 años que un grupo de chavales o de jóvenes empezamos y 10 años después seguimos todos juntos, eso habla de una manera de concebir la vida y de concebir tus relaciones, y es una manera, eso, de vivir, ¿no? De entender cómo es la vida, en la que no todo es usar y tirar. Y nos están enseñando a eso, se consume, lo utiliza y automáticamente fuera y empiezas con otra cosa nueva. Nos hemos comido el tiempo. Don Carlos Álvarez Nova, un titular para cerrar, una reflexión con la que quiere cerrar este día, que casi nos metemos con el Día del Padre. Cuéntanos. Bueno, pues aparte de lo digan o lo hagan por razones electorales. Que lo hagan, ¿no? Que lo hagan. Y en segundo lugar, retomando tu llamada de antes, que yo quiero repetir, que el día 22 uno se puede levantar tarde, que el día 22 uno puede ir a la playa si hace un día bueno, que los colegios electorales no se cierran hasta las 8 de la tarde, que vote, que todo el mundo vote, porque es necesario que escojamos en estas elecciones aquellos en los que creamos que pueden cambiar la España que tanto queremos y que tampoco nos gusta ahora como está. Bueno, pues que la reducción del IVA sea una puerta de entrada a otro tipo de medidas de empoderamiento de la industria cultural, porque pese a todo la cultura está de moda y la cultura nos hace más libres, más fuertes y que nos tomen menos el pelo. Pues desde el punto de vista de los creadores necesitamos a todos os necesitamos que nos comprendáis y necesitamos que nos ayudéis a construir una sociedad, por supuesto, más justa, más libre y una sociedad más responsable. Y el domingo a votar. Pues yo voy a aprovechar, barriendo para casa, y os voy a contestar una pregunta que está circulando en las redes. Anoche, nuestro compañero Víctor García Rayo, que a esta hora ya ha triunfado con un pregón que ha dado en Triana espectacular, anunciaba y ponía en conocimiento de todo una aplicación app que lanzábamos al precio de 0,99 céntimos. Habéis sido muchas las personas que nos estáis preguntando por qué se está pagando por ello. Y yo me voy a permitir contestaros como coordinadora de esta empresa del Correo de Andalucía Televisión. Hemos estado acostumbrados históricamente a que la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla la haya dado de una manera pletórica y haciendo historia una televisión que era Girar la Televisión, que la pagábamos todos porque era municipal. Estamos en una empresa privada, la publicidad todavía no confía excesivamente en los canales locales, cuando todas las tendencias hablan de que de verdad preferimos consumir lo nuestro. Lo que de verdad acontece aquí no me lo va a dar Televisión Española o Antena 3 porque no puede ocurrir. Canal Sur evidentemente es la nuestra y está, pero hay muchas Semanas Santas en toda Andalucía, en cada uno de los pueblos, y la nuestra es de toda Andalucía, y nosotros desde aquí hemos querido hacer una apuesta fuerte, y es decir, este dispositivo cuesta muchos cientos de miles de euros, vamos a darle valor, y quien de verdad quiera estar compartiendo con nosotros gratuitamente nuestra emisión, pues la estará viendo en la televisión y a través del correo web, con la realización que está haciendo nuestro equipo, que es fantástica, pero quien además quiera tener ese valor añadido de 5 puntos en directo en los que cada uno de nosotros vamos a hacer nuestros propios realizadores, porque voy a poder estar viendo durante toda la retransmisión qué ocurre ininterrumpidamente en
Campana, Salvador, Adriano, etcétera, 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 ese va a pagar esos 99 céntimos, que además 15 céntimos de ellos van a ir a las obras sociales de las hermandades. Lo mismo para otro año, le daremos algo a la GAE, que está aquí también mirándonos Manolo Marbizón. En fin, que eso lo queremos hacer porque entiendo que si somos capaces de gastarnos 1 euro tan campante en una cervecita, podemos ser capaces de gastarnos algo por algo que a todos nos emociona. Si no ha gozado de vuestra simpatía, pues entonces perdonadnos porque somos atrevidos poniendo un camino que creo que puede ser el que hay que seguir. Google Play, el correo de Andalucía TV, automáticamente te sale La Pasión 2015. Los iPhones sé que estáis teniendo problemas, no os preocupéis que en unos días estará aplicado. Y vamos a regalar... Claro, hombre, mi Manolo Marbizón sabe de sobra. Porque seguro que lo vais a hacer maravillosamente y yo no me lo quiero perder. Y claro, para cerrar, Chantal, ¿a quién le vamos a dar esos millones de euros, por favor? Si así aquí los tenemos, aquí los tenemos. Me lo ha contado esta mañana Cristóbal Martínez, el nuevo delegado territorial de la ONCE en Andalucía, y bueno, se entrega un premio de 17 millones de euros, 99 de 40.000 y 900 de 1.500. Y se lo vamos a dar a esos telespectadores nuestros que nos ven, los 5 primeros mensajes, que son Sergio Sánchez, Mamen, Carmen Martín, Pilar y Fran Gutiérrez. Quedarse, esto ya tiene una copia jurídica, con lo cual las series por ese mismo orden, y en el caso de Costo Case, por favor, invitarnos que sea Gambita, que nos lo merecemos. Vamos a terminar con qué musiquita, ¿qué os apetece? Oh, María, ahora pega Semana Santa, ¿no? ¿Algo de Semana Santa? Sí. Claro, alguna cosita, ¿no? De Semana Santa. Pues JJ, lo que te dé la gana de Semana Santa, y un abrazo muy requete fuerte. Os cuento muy rápido. El domingo del pregón estaremos dándolo nosotros en directo, ¿vale? Ese pregón desde el Teatro de la Maestranza. Y también por la noche, a partir de las 7:30, estaremos aquí dando todo lo que está aconteciendo en Andalucía, que nos hagamos mucho. Ha sido un placer. Eso. Hasta luego. Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución.